capítulo 10, verso 1. Proverbios, capítulo 10, verso 1. Solo vamos a leer un versículo por ahora. Les prometo que vamos a leer bastantes ahora. Me acompañan en la lectura, dice la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Así, de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes el privilegio de ser parte del cuerpo local de Cristo. Gracias, Padre, porque antes de la formación, de la fundación del mundo, tú nos escogiste para ser llamados hijos de Dios a través del sacrificio que Cristo ofreció libremente, voluntariamente, para salvarnos a nosotros, Señor. Gracias por esa gracia en la cual nos concedes también estar firmes, Señor. Ahora, Padre, queremos pedirte que a través de la predicación de tu palabra, Señor, con ese poder capacitador que el Espíritu Santo un día inspiró esta palabra, que una vez fue enviada, Señor, que regrese con un propósito, con fruto, Señor, que haga el efecto deseado, el que tú deseas para con nosotros, Señor. Háblanos en esta oportunidad, estimula nuestra alma, nuestra mente, Señor, para que podamos reflexionar sobre nuestros caminos y podamos entender lo que dice tu palabra, Señor, mirándonos internamente a nosotros, para que podamos traer los cambios que solo tu palabra puede traer en un ser humano, Señor. Esperamos ser bendecidos nuevamente en esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como hemos estado viendo las últimas semanas, hemos estado estudiando el libro de Proverbios. Es muy interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a través de este libro que fue inspirado por Dios en su mayor parte a Salomón, que fue el hombre que la misma palabra de Dios dice que fue el más sabio en todos los tiempos. La semana pasada entonces estuvimos viendo, hermanos, la sabiduría en las relaciones. Vamos a continuar con esta línea de temas. La semana pasada vimos la sabiduría en las relaciones con referencia de los padres hacia los hijos, cuál era la responsabilidad, y en pocas palabras podemos decir que la responsabilidad que nosotros tenemos como padres es educar a nuestros hijos, corregirlos, instruirlos conforme el consejo de Dios. En esta oportunidad vamos a ver nuestra responsabilidad como hijos. De manera, hermanos, de que aquí hay diversidad de edades, por eso es que pedimos que los niños mayores de 8 años se queden, porque es muy importante que entiendan lo que Dios dice para ustedes también, jovencitos, lo que Dios dice a través de su palabra. Aunque también entendemos de que hay personas ya mayores que ya sus hijos ya son adultos, ya algunos pueda que sean abuelos, pero todos, sin excepción alguna, somos hijos o fuimos hijos. Tal vez alguien pueda decir, bueno, hoy Dios no tiene nada para mí porque ya mis padres no están con vida, pero tenemos un Padre celestial que está en los cielos y también tenemos palabra de Dios para ustedes, hermanos. Así que vamos a poner atención. Todos sabemos que la palabra de Dios tiene mandamientos. Y cuando habla de mandamientos, no son sugerencias, no son consejos, aunque hay consejos en la palabra de Dios. Específicamente, nuestra responsabilidad como hijos es honrar a nuestros padres. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada
a Dios. De manera que no solo manda que les honremos, dice que les obedezcamos. Esto agrada a Dios, pero también dice que es el primer mandamiento con promesa. Y la principal promesa es para que nos vaya bien. Así que desde este punto de partida haríamos muy bien, si somos inteligentes, en poner atención a esto que dice Dios. Y para que tengamos largos días. El mandamiento es entonces que les debemos honrar, que debemos obedecerles. Así que nuestra responsabilidad es honrar a nuestros padres. Proverbios cuenta con muchas instrucciones, correcciones y hasta advertencias en cuanto a este tema. Y lo hace de diferentes maneras. Es bien interesante el estilo que utiliza el autor de Proverbios o el Espíritu Santo, inspirando al autor de Proverbios, para enviarnos un mensaje de una manera muy específica. A partir del capítulo 10 vamos a encontrar, si nosotros nos dedicamos a leer los capítulos que siguen después del 10, vamos a encontrar un montón de contrastes. En esta oportunidad el contraste que encontramos es el hijo sabio contra el hijo necio. ¿Por qué lo hace así? Para que cada uno de nosotros, y fíjate bien, esto es muy importante, jovencitos, escuchen bien esto. Para que cada uno de nosotros podamos identificar, según la palabra de Dios, quién es un hijo sabio y quién está siendo un hijo necio. No es para que veamos al compañerito de al lado o a mi primo o a mi sobrino o quien sea, si es un hijo necio o si es un hijo sabio. Es para que nosotros, para que yo, para que tú veamos lo que dice la palabra de Dios y a través de lo que dice la palabra de Dios podamos determinar y examinarnos a nosotros mismos si estamos siendo hijos sabios o hijos necios. Así que es importante que comencemos con esta pregunta. Hasta donde sabemos, ¿hemos sido hijos sabios? ¿Estamos siendo hijos sabios o estamos siendo hijos necios? Primero quiero enfocarme, hermanos, a una exhortación bastante, no tan larga, pero la mayor parte del tiempo me voy a ocupar de esto, la exhortación hacia los jóvenes. Me refiero a los jóvenes que están acá, a partir desde los 8 años. No a ustedes jóvenes que son mayores de 30 años, pero no a ese tipo de jóvenes. Pero sí hay algo para nosotros también. Así que esta exhortación es una exhortación urgente. ¿Por qué es urgente? Porque ustedes, niños, jóvenes, están comenzando a vivir, son inexpertos. Hay muchas cosas que todavía no saben acerca de la vida y esto ya se los habrá dicho su mamá o su papá y de hecho ha de ser algo que ahorita han de estar levantando los ojos así como, ya vas a empezar tú también. Pero es una realidad, es urgente, niños, es urgente, jóvenes, que pongan atención a lo que la palabra de Dios dice en cuanto al comportamiento de ustedes. Por naturaleza los jóvenes entran en una etapa de rebeldía. Todos lo sabemos, los que somos mayores lo sabemos. Y tenemos muy malas experiencias en cuanto a nuestra rebelión cuando éramos jóvenes. Algunos de ustedes ya entraron en esa rebeldía, muchachos. Y lo peor es que el destinatario de esta rebeldía, los principales destinatarios son sus padres. Y déjame decirte una cosa, jovencito, jovencita, que esa rebeldía en contra de tu padre, en contra de tu madre, Dios le llama pecado. ¿Sí me escucharon, verdad? No lo inventé yo. Si ya tu papá o tu mamá te lo dijo, jovencito o jovencita, te lo dijo porque lo ha visto en la palabra de Dios, esto es pecado. Es rebelión contra Dios y contra tu padre o contra tu madre.
Tal vez podrías argumentar, bueno, es que usted me dice eso porque usted no conoce a mi papá y no conoce a mi mamá. Bueno, tal vez no, pero no es necesario. Pero sí conozco, según la palabra de Dios, lo que dice acerca del ser humano, que todos somos unos viles pecadores. Por eso es que la palabra de Dios es útil para corregir e instruir en justicia. Y hacemos muy bien en poner atención a lo que Dios dice en su palabra. Algunos podrían decir, bueno, mira, es que no es así tal como tú dices, porque, por cierto, yo fui joven algún tiempo, hace mucho tiempo. Y siempre nosotros, cuando éramos jóvenes, bueno, y todavía los jóvenes hoy en día, más hoy en día, se creen que la saben de todas. Así que, de hecho, ahorita jovencitos, jovencitas podrían estar argumentando en su mente, bueno, no, es que no es así nomás. Es que yo me comporto así porque mi mamá tiene la culpa o porque mi papá tiene la culpa. Tal vez tú consideras, joven, que estás recibiendo un trato que no te mereces. Tal vez tú consideras que estás siendo castigado de una manera injusta. De hecho, en la sociedad, aún en la escuela, aconsejan a los muchachos que si el padre o la madre le castigan, que llamen a la policía. Pero mira, si tu padre te castiga, si tu madre te castiga, es porque Dios lo manda en su palabra. Proverbios 19:18 dice, por favor, quisiera que me lo pongan ahí y que lo leamos todos juntos en voz alta. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte, del infierno. Es necesario castigar a los muchachos. Es necesario. También Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 10:1 dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Todos sabemos, los adultos, nos sentimos muy contentos cuando vemos logros entre nuestros hijos, cuando la demás gente habla bien de nuestros hijos porque son bien portados, porque son hábiles en esto o en lo otro, y cuando hablan muy bien de nuestros hijos. Pero cuando se meten en problemas, queremos enterrar la cabeza en el suelo. Ocasiona un dolor, un pesar, el vernos atados de manos y no poder librar a nuestros pequeñitos de esos problemas. Es un dolor muy grande. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada, está, como dicen ustedes, linking, ¿no? Está pegada, o sea, es parte de nuestra naturaleza el ser desobedientes. El único propósito de la corrección con vara no es ocasionar dolor, es corregir la manera de comportarnos. Es corregir. Si tu padre o tu madre te castigan aún con vara, o con cinto, o con la maravillosa chancla, es por tu propio bien. Es por tu propio bien. No es porque antojadizamente quieren ocasionar dolor y verte llorar, ni siquiera se ven bonitos llorando. No se trata de eso. Se trata de corregir tu manera de vivir para que seas una persona de bien. Mira, todos, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, es más, a quien quieras aquí presente, cuando nuestros padres nos castigaban, sentíamos lo mismo que tú.
también nos dolía, también llorábamos, también hacíamos nuestros berrinches. Pero ahora que estamos viejos, podemos decir con claridad, gracias a Dios por los castigos que me dio mi madre o me dio mi padre. Y me hubiera castigado más porque fuera todavía mejor que ahora, porque no soy lo suficientemente bueno. Pero eso es cuando ya venimos del mundo, de venir de revolcarnos, de haber padecido, de haber sufrido las consecuencias de nuestras malas decisiones. El único propósito entonces es la corrección, corregir, para que seamos personas de bien. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si vas manejando un carro, una bicicleta, una moto, lo que sea, vas a excesiva velocidad, estás viendo que el terreno no es muy apto para que vayas a esa velocidad. Lo que tienes que hacer es, si vas viendo que te vas saliendo de la carretera, tienes que corregir el rumbo. Para eso es la vara. Para que corrijas el rumbo que llevas. Y si de todos modos no corriges, vas a terminar sufriendo un accidente. A muchos nos ha pasado, en bicicletas, en el triciclo, ¿no? En patines, en lo que sea, en los carros. Pero podrías decir, bueno, no pasa nada, tenemos aseguranza en el carro. Sí, pero ¿qué tal si te mueres? ¿O qué tal si quedas en una silla de ruedas? ¿O qué tal si por tu imprudencia termina alguien en el hospital o muerto y tú en la cárcel? Es necesario corregir nuestro rumbo. Por eso es necesaria la disciplina. Hay dos tipos de correcciones y la Biblia utiliza la primera y Dios utiliza la segunda. Y los padres utilizan también la segunda. La primera es a través de la instrucción. Nos corrige a través de la instrucción, con palabras. En el caso del tránsito, nos corrige el tránsito a través de las señales de tránsito, las luces de los semáforos o las señalizaciones. Si nosotros desobedecemos a esas señalizaciones, pues entonces ya viene la corrección, que sería el equivalente a la vara, una multa, un accidente o algo peor. En el caso de Dios, utiliza su palabra para darnos instrucciones, mandamientos a los cuales haríamos muy bien y debemos hacer muy bien en poner atención y obedecerlos. Pero si no obedecemos, como leímos hace un rato en el libro de Hebreos, Dios también nos disciplina. Y la disciplina de Dios no es sinónimo de el enojo de Dios, sino Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Quiere que corrijamos nuestro rumbo. Como lo mismo hacen nuestros padres con esa chancla. Nos corregían y a ustedes, jóvenes, les corrigen con una chancla, espero que sea una chancla, y no un cable de alta tensión conectado a la electricidad. Pero es para corregir. Así que la instrucción, por eso cuando está la mamá gritando, muchacho, que mira, que cálmate, que deja eso, y gritando por aquí y por allá, esa es la corrección, la instrucción. Lo que sigue ya es la corrección con vara, pero lo hace por tu bien. El caso del ejemplo que acabo de dar, el manejo en la carretera, como podemos ver, hay personas que no siguen las instrucciones, las señales de tránsito, van a exceso de velocidad y terminan pagando las consecuencias. El problema es que muchos no salen vivos de esas consecuencias. Una de las razones o de las causas de muerte entre los jóvenes es una de estas: el ser imprudentes, el no obedecer, el exceso de velocidad, el andar manejando como si el famoso de la televisión que sale haciendo piruetas en los carros, que por cierto son falsas. Y lo que hacen hoy los jóvenes es destruir la transmisión de los carros y los neumáticos
tratando de imitar ese ejemplo. Pero a veces es divertido, pero a veces no lo es tanto. Cuando hay lesiones, cuando hay muertes. Cuando la Biblia, entonces, vamos a nuestro texto, habla acerca de los necios y los sabios, los hijos necios y los sabios, no está hablando del ámbito intelectual. No está hablando de si una persona es más inteligente que otro, o no está hablando si otro es más tonto que otro. Está hablando, en pocas palabras, en que una persona es obediente a Dios, en el caso de los sabios, porque dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no está refiriéndose a miedo, sino la reverencia que le tenemos a Dios. Por ejemplo, si ustedes se acordarán, jóvenes, niños y también ustedes, adultos, nosotros nos escondíamos enfrente de nuestros padres. Sabemos qué cosas le molestan a nuestros padres y por eso no las hacemos enfrente de ellos. Ese es temor, miedo, no es respeto. Respeto fuera cuando nosotros no hacemos lo que a nuestros padres o hacíamos enfrente de ellos y también cuando no están ellos presentes. Pero lo que realmente pasa es que los jóvenes, cuando no están presentes sus padres o alguien que los pueda delatar, hacen lo que mejor les parece bien. El temor a Dios es tener conciencia de que Dios es santo. Aunque no podemos verle, Él sí nos ve a nosotros. Y nosotros deberíamos tener esa conciencia de que nosotros vamos a obedecer a Dios no por temor, en el caso de terror, por causa de miedo a que Dios nos castigue, sino más bien porque Dios es santo y Él merece que nosotros seamos santos porque Él es santo. Esa es reverencia. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Desafortunadamente, hermanos, muchos de nosotros hemos tenido un comportamiento como un perro que vuelve a su vómito. Porque conociendo que hay cosas que Dios manda y que sabemos que Dios aborrece, de todos modos las volvemos a hacer. Y esto no hace diferencia entre adultos y niños. Los niños también. Y fíjate cómo se relaciona la vida espiritual con la vida natural. Nosotros, aunque ya estamos viejos, aunque tenemos muchos años en el cristianismo, nos comportamos como niños también. Niños que necesitan un par de chanclazos porque no hacen caso, porque ya saben que su papá o su mamá les ha dicho, no hagas esto y lo vuelven a hacer. Y nosotros adultos estamos haciendo lo mismo con Dios. Y podemos tendernos largo hablando de muchísimos ejemplos de los cuales nosotros nos comportamos como los niños, desobedientes. Posiblemente hemos sido castigados por nuestros padres y ustedes, jóvenes, posiblemente han sido castigados por sus padres y consideran que ha sido injusto, pero no es injusto. Necesitan corregir. Entonces, quiero que pienses una cosa, joven, jovencita. ¿Qué tipo de hijo o hija eres tú? ¿De los que son sabios o de los que son necios? Necios entraría en una categoría no solamente de desobediente, sino una persona que es un impío, una persona que no agrada a Dios y ni le interesa a Dios, alguien que desobedece a Dios deliberadamente, que desobedece a sus padres deliberadamente, sabiendo que Dios, porque sí lo saben, ¿verdad? Dios dice que deben niños, jóvenes, obedecer a sus padres, porque eso agrada a Dios.
Dios lo manda, no lo sugiere, no lo aconseja, no es una opción. No es si tú ya tienes los años que tengas. No, pero yo ya trabajo, dicen algunos. Pero vives en la casa de tu papá, debes honrar a tu papá y a tu mamá. No, yo ya voy al número 6, dicen algunos. Ya no voy a obedecer a Dios, a mi papá o a mi mamá. No, la Biblia dice que hay que obedecerles. Algunos tal vez dicen, bueno, mira, yo no le obedezco a mi padre o a mi madre porque yo no me siento satisfechos con la vida que ellos me dan. Yo no me siento satisfecho con la manera en que me tratan. Yo siento que el trato de ellos hacia mí es injusto. Yo veo que X familia, allá sí le compran todas las cosas que quiere, allá vive, tiene todas las cosas que yo también quiero tener y a mí no me las dan. Bueno, déjame les voy a decir algo, jovencitos. En la Biblia no dice, bueno, disculpa, Dios no dice, discúlpame, hijito, porque no sabía que tu papá no cubría las expectativas que tú tenías. No. La Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Punto. No pone condiciones. No dice si son buenos, si son malos, si te compran lo que tú quieres, si te dan todo lo que tú quieres. No dice nada de eso, no pone condiciones. Dice que los honres. Se acabó, punto. Dios dice eso. Ahora, nuevamente vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cómo te consideras tú basado a esto que estamos viendo? ¿Como un hijo necio o como un hijo sabio? ¿Eres tú, joven, una de las personas que hace, uno de esos hijos que hace que sus padres vivan todo el tiempo preocupados? Hazte esa pregunta. ¿Está tranquila tu mamá o tu papá cuando estás en la escuela o cuando vas a visitar a un amigo o cuando estás a solas en la casa? ¿Están tranquilos si te pueden dejar solo en casa, sabiendo que no le vas a prender fuego a la casa o vas a hacer algo que desagrada a ellos y a Dios? Piensa bien eso. ¿Eres un hijo necio o eres un hijo sabio? Tus padres pueden estar tranquilos, están satisfechos de que pueden confiar en ti, que no te vas a meter en problemas. Pueden sentirse tranquilos en mandarte a la escuela sabiendo de que no te vas a pelear con nadie, que no te vas a meter en problemas o aún peor, que no vas a seguir los consejos de aquellos compañeros que consumen drogas o que andan haciendo cosas pervertidas. ¿Pueden estar tranquilos tus padres? Recuerda que Dios te está viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. O tus padres están preocupados todo el tiempo de rodillas pidiendo a Dios, cuida a mi hijo, cuida a mi hija, o tus padres están completamente alterados. ¿No te has preguntado que muchos de esos gritos provienen de esos nervios que le ocasionas? Porque no están tranquilos, porque no pueden confiar en ti, porque te metes en problemas o porque están tan preocupados por la influencia de los amigos que tienes. Un hijo sabio escucha el consejo y se deja enseñar. Una vez más, un hijo sabio escucha el consejo y se deja enseñar. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá.
El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Lo que quiere decir este versículo es que una persona que es sabio, que tiene temor de Dios, que obedece los mandamientos de Dios, se deja enseñar por sus padres, se deja enseñar, se deja dar consejos, sigue esos consejos, pero el que no camina en integridad, ese pervierte sus caminos, se mete en problemas. ¿Y sabes qué? No solo se mete en problemas, va a tener problemas, va a recibir problemas, va a recibir consecuencias de las cosas que está haciendo. El problema es que esas consecuencias muchas veces son irreversibles. Jovencitas, no sé si han escuchado de tantas mujeres a muy corta edad que han salido embarazadas. Pero existe el aborto, eso es pecado de parte de Dios, pero es legal. Lo que sea legal no quiere decir que no es pecado y Dios lo aborrece. Este mundo está bajo el maligno, el príncipe de este mundo. El hecho que lo legalicen no quiere decir que tú lo puedas hacer. Eso es pecado, es un asesinato. Lo que tienes que hacer es cuidarte. Pero es que mis amigos que consumen drogas, ellos se ven bien cool, dicen. Y otras palabras más. Eso es pecado. Y Dios también aborrece ese pecado. No, pero mira, ellos saben controlarse. Sí, pero ¿qué tal si tú no? Y terminas enfermo, muerto o en un centro de rehabilitación por causa de las drogas. Esas son cosas con las que no podemos jugar. Tenemos que poner atención a los mandamientos de Dios. Proverbios 19:29, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para la espalda de los necios. ¿Quieres tener una vida agradable delante de Dios? Una vida pacífica, llena de bendiciones, lejos de problemas. Obedece el consejo de tus padres. Obedece lo que Dios dice en su palabra. ¿Quieres tener problemas? Dice que los azotes, el látigo, el castigo está listo para los desobedientes. Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Una de las características muy malas, por cierto, de los jóvenes es que no escuchan. Alguien decía por ahí, tienen orejas de tortuga. Bueno, no tienen, no oyen. No escuchan. Cuando los padres les dicen, a ver, mi hijo, tenga cuidado con eso, sí, se van. Son necios, desobedientes. No se están dando cuenta, pero yo ahorita se los estoy dejando saber, jovencitos, que hay castigo para esa desobediencia. No tal vez de sus padres, tal vez puedan burlar a sus padres, tal vez puedan burlar a la policía, tal vez puedan burlar a los maestros, pero de Dios nadie se burla. Y Dios les está viendo. Según estos versículos, ¿cómo te consideras? ¿Sigues considerándote un niño bueno, una niña buena? ¿Un hijo sabio que acepta el consejo, que se deja enseñar? ¿O un hijo necio que se burla del consejo, que hace oídos sordos a los consejos y hace lo que mejor le viene en gana? Mira, una de las razones por las que los jóvenes no quieren escuchar el consejo de sus padres es porque consideran que ellos son anticuados, aburridos. Es que eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos. ¿Y sabes qué? Ahora es más peligroso, muchísimo más peligroso. Por eso
es que los padres nos preocupamos cuando nuestros hijos salen. Jóvenes, pongan atención. Escuchen el consejo de Dios. Escuchen a sus padres. Ellos lo hacen por el bienestar de cada uno de ustedes. Oh, es que son muy miedosos, son exagerados. Sí, son exagerados porque ustedes están más en esta época en grandes peligros. Hay información que no deberían de tener ustedes y la tienen por miles en sus pantallas de sus teléfonos. Hay cosas que jamás sus ojos debieron haber visto. Hay demasiada información. Hay cosas muy peligrosas. Hay drogas por todas partes. Esas ideologías que cada vez se están volviendo cada vez más absurdas, y lo más absurdo de todo es que lo creen los jóvenes. Jovencitos creyéndose animales. La ideología de género. Hay infinidad de géneros hoy en día según el mundo. Ya no les basta con uno adicional. No son miedosos los padres. Tienen cuidado de ustedes porque los aman. Por eso les castigan. Por eso les dicen no muchas veces. A veces, es verdad, a veces los padres no sabemos cómo corregir a nuestros hijos. A veces cometemos muchos errores, pero ese no es tu asunto, hijo. Tú debes someterte a tus padres. Tú debes obedecer a tus padres. Tú debes honrarles, porque Dios lo manda así. Tal vez alguien podría argumentar en este momento, algún jovencito, decir, pero ¿qué tal? Porque esa es parte de la rebeldía de ser joven. Pero ¿qué tal si mi mamá me manda a cometer un crimen? Me manda a robar. Si te manda a robar, dile que venga y que hable conmigo, por favor. A eso no te sometas, está bien. Y dile que sí venga conmigo, por favor. Necesito hablar con ella. Pero yo no creo que tu papá o tu mamá, joven, te va a mandar a cometer un crimen. Pero si lo hiciera, solamente ahí es cuando no debes obedecer a tu padre y a tu madre. Lo que no entiendes, joven, es que tu papá y tu mamá no es que estén en contra de la diversión. Lo que están en contra es que la diversión ahora a veces es pecado, la manera de divertirse de los jóvenes. A veces es muy peligrosa. Los jóvenes son muy atrevidos, muy torpes. Hay quienes arriesgan su vida no solo acelerando sus carros hasta donde dé el motor, cometiendo imprudencias de todo tipo, sino que arriesgan sus vidas para tomarse una selfie a veces. A veces haciendo tonterías que ven que otros hacen y muchas veces terminan en el hospital y otros terminan muertos o en la cárcel. A veces la diversión para muchos jovencitos es cometer un crimen. Es romper vidrios, es destruir propiedad privada, vandalizar vehículos. A veces la diversión es delito. Por eso es que los padres están preocupados. No es porque sean anticuados, sino porque ven que este mundo cada vez más se está corrompiendo de lo peor. Entiendan eso, jovencitos. Además, nosotros los adultos ya hemos vivido muchas cosas, ya hemos sido castigados, ya hemos pagado algunas de las consecuencias de nuestras malas decisiones y no queremos nosotros, los padres, que ustedes, hijos, pasen las mismas cosas. Pero tú puedes decir, bueno, déjenme experimentar a mí. Bueno, si hay alguien así, por favor, padre, saque la chancla y dale. No se crean. Queremos evitar eso. Les amamos tanto a nuestros hijos que no queremos que nada les pase.
Lo que pasa es que tú no sabes si vas a salir bien librado. Hay unos que dicen y toman el ejemplo, no, yo conozco a Pancho Pistolas, dicen, mi amigo de la escuela, y él hizo peores cosas y no le pasó nada. Bueno, pero ¿sabes qué? A ti sí te va a pasar algo, no lo hagas. Una de las mayores causas de muerte, lo repito, es la imprudencia en los jóvenes. Se creen invencibles. Se creen que toda la pueden, que no van a fallar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar eso. Eso lo he escuchado muchísimas veces de parte de los jóvenes. ¿Y saben qué? Sí les pasa. Sí les pasa. Terminan mal. Y este es el tiempo de corregir la manera en que están viviendo, la imprudencia al manejar, el atreverse a experimentar nuevas emociones a través de drogas o relaciones que no les son lícitas a los menores de edad, sino solo a los casados. Pueden traer grandes consecuencias, muchísimas consecuencias, irreversibles, enfermedades, muertes, accidentes, todo tipo de cosas. ¿Sabías, joven, que hay muchos adultos hoy en día enfermos o padeciendo físicamente cosas que se pudieron evitar hace muchos años cuando estaban jóvenes? Hay adultos hoy en día que están pagando las consecuencias de un rato de diversión. No, lo que pasa es que no nos gusta hablar de eso, pero es verdad. Podemos decir claramente, joven, que lo que hagas hoy vas a recogerlo mañana. Si haces bien hoy, vas a tener una vida agradable en el futuro, si Dios te da más días. Si haces mal las cosas hoy, vas a pagar las consecuencias más adelante. Date cuenta que este mundo está enfocado en destruir a la juventud, en enseñarle cosas que son contrarias a Dios, haciéndoles desear el pecado más y más, desesperadamente. Mira, fíjate, pecan los jóvenes, y no solo los jóvenes, también los adultos, pecan constantemente a través de la idolatría. La idolatría es un pecado muy grave delante de Dios. ¿De qué manera? A través de ser fanáticos de los artistas, de los influencers. ¿No se están dando cuenta, mis hermanitos jóvenes, que ustedes están teniendo ídolos en las redes sociales? Quieren ser como ellos, quieren vestir como ellos, hablar como ellos, tener las cosas que ellos tienen. Y se desencadena una lista de pecados todavía mayores. La envidia. Quieren tener las cosas que otros tienen. La avaricia, codicia. Aparte, están desperdiciando el tiempo tan preciado en cosas que no valen la pena. Deseando el pecado de la avaricia, al desear tener vidas llenas de lujos que es imposible en muchos y en la mayoría de los casos que todos nosotros podamos tener. Eso es para unos pocos. Pero en las redes sociales te hacen ver que tú lo puedes tener también. De manera que entonces los jóvenes hoy en día están viviendo inconformemente porque el padre de familia no le puede comprar la ropa, la troca, el celular o los accesorios que ve que su influencer favorito o su fan, su artista favorito tiene. Los padres de familia hacen lo mayor que se puede para darles lo necesario y ustedes, jóvenes, están siendo mal agradecidos con eso que les dan. Tal vez a algunos de nosotros podríamos haberle dicho a nuestros hijos, cuando yo tenía tu edad, yo trabajaba y tenía que vender esto y lo otro para poder comprarme unas chanclas. Y tú, mira, tienes esto y esto, y tú vives mejor.
tal vez es una cantaleta que te dice tu papá o tu mamá todos los días, pero es que es verdad, es la realidad. Y lo que no es real es lo que ves en la pantalla de tu teléfono. Muchas de esas cosas no son reales. Eso lo está usando el maligno para destruir tu alma y llenes de pecado tu vida. Peor aún, hay jóvenes que quieren vivir como narcotraficantes. Solo porque en la televisión sale que tienen camionetas, casas, tienen mucho dinero, no lo pueden gastar libremente. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Esa gente, si no se arrepiente, van a terminar la eternidad en un infierno ardiente, pero tú no. Escucha el consejo de un padre. Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Sé sabio. Endereza tu corazón. ¿Y cuál es la única manera de enderezar tu corazón? Es a través del sabio consejo de la palabra de Dios, que muchas veces, y esperemos que sea siempre, sale de los labios de nuestros padres. Tal vez no citan el verso, tal vez no recitan la palabra correctamente, pero el principio está ahí. Harías muy bien en enderezar tu manera de pensar. No tengas envidia. Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad hablar sus labios. Muchos de esos artistas que todos admiran son narcotraficantes, son ladrones, son adúlteros, son avaros. ¿Y saben qué? No creen ni siquiera tienen temor de Dios. Y ustedes admiran a ese tipo de gente. No te juntes con amigos que se portan como necios. Y esto no quiere decir que no hables con ellos, no tengas sociedad con ellos, no te pases mucho tiempo con ellos. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, será castigado, va a recibir consecuencias. ¿Por qué? Porque si te juntas con necios, con personas que hacen cosas malas, vas a terminar haciendo las mismas cosas que ellos y vas a recibir la consecuencia. ¿Y sabes qué es lo peor todavía? Que tu amigo va a salir librado y tú vas a cargar el castigo. Suele pasar. No te sientas tan confiado en la fuerza que tiene tu cuerpo porque es joven. No te sientas, jovencita, tan confiada en la belleza con la que disfrutas ahora. No te sientas tan confiado, joven, de la salud que gozas hoy en día. No te sientas tan confiado de las habilidades que tienes ahora como joven. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Jóvenes, no te confíes de ti mismo, de tus habilidades. No te creas que puedes salir corriendo lo suficiente rápido porque Dios es más rápido que tú. Nuestra responsabilidad, pues, como hijos jóvenes, es obedecer a nuestros padres y respetarlos. Jovencito, jovencita, piensa 2 veces lo que estás haciendo. Y piensa, ¿esto agrada a mi mamá? ¿Esto agrada a mi papá? ¿Esto va a ocasionarle dolor a mi mamá? Esta manera, bueno, pero mis amiguitos dicen que no pasa nada. Además, está de moda. Las modas, por lo general, son pecado. Pregunta, habla con tu mamá. O habla con una persona que de verdad sea cristiana y pregunta, oye, si hago esto, ¿es pecado? Debería de interesarte más si estás agradando a Dios.
que agradar a tus amigos. Las malas compañías no hacen bien. Apártate del consejo de la gente que no le importa tu bienestar. Apártate de las malas compañías. Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Para, detente, no lo hagas. Deja de escuchar esas cosas, esos consejos que dicen, mira, no pasa nada, no seas anticuado, no seas aburrido. Y muchas otras cosas modernas que dicen ahora los jóvenes. Deja de escuchar eso. Esa persona no procura tu bien. Quiere compartir el pecado contigo. No es tu amigo. Escucha el consejo de un padre. Los adultos muchas veces somos exagerados porque queremos proteger a nuestros hijos. El problema es que a veces no sabemos cómo hacerlo y cometemos errores. Tú eres inexperto en esta vida. Vas a aprender con golpes, con dolores, pero más vale que esos dolores no sean tan duros, que esos golpes no sean tan frecuentes, que sean cosas que fueron errores y no necedades. Piensa muy bien esto, todo lo que hagas hoy lo vas a pagar mañana. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dios promete en su palabra que el que obedezca su consejo va a recibir recompensa. Con esto quiero abordar ahora los hijos mayores, que somos la mayoría. Tal vez alguien acá no cuente con la ventaja de tener a un padre. Tal vez ya nosotros decimos, bueno, ya mi papá y mi mamá ya hicieron lo mejor y yo no, pues ya qué consejo me puede dar. Al contrario, yo le aconsejo a él o a ella. Medita las consecuencias que estás recogiendo ahora por tu comportamiento cuando estabas en tutela de tus padres. Quiero hablar específicamente de a muchos que tienen resentimientos en contra de su padre y de su madre por el trato a veces indebido que ellos nos dieron. Eso es pecado. Y necesitas ponerlo en las manos de Dios. Porque el mandamiento no cambia. Tal vez nuestro padre ya no está con nosotros, nuestra madre no está con nosotros, y tal vez el resentimiento sí está con nosotros. Tal vez nos castigaron demasiado severo, tal vez fueron indiferentes, o tal vez no estuvieron con nosotros. ¿Fue injusto? Tal vez. Pero es que nada en este mundo es justo. Estamos rodeados de infinidad y millones de pecadores alrededor de todo el mundo. Tú eres uno de ellos, nuestro padre, nuestra madre también lo fueron. No hay diferencia. Pero el mandamiento no cambia. Honra a tu padre y a tu madre. Quita ese resentimiento que hay en tu corazón. La corrección, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. La instrucción está aquí en la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros adultos estamos cargando que no deberían de estar ahí. Tienes que dejar ir eso. Tienes que dejar ir eso. Debemos seguir el consejo de Dios. Y en el caso de algunos que tienen a sus padres con vida nada más, asegúrate de no tener mamitis y papitis. Si ya estás casado, debes de seguir el mandamiento, el consejo de Dios que dice, tomará el hombre a su mujer y va a dejar a su padre y a su madre. Eso no quiere decir que no les vamos a hablar nunca, pero ellos no tienen que interferir dentro del matrimonio.
El matrimonio es sagrado, es la primera institución dada por Dios. Por eso es que Dios dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne. Hay muchas instrucciones con respecto a nuestro padre y a nuestra madre. Tal vez alguien está atravesando otra situación un poco más diferente. Tal vez está diciendo en su corazón, en su mente, diciendo, oiga, pero yo no puedo honrar a mi mamá o a mi papá porque ella, mire, ella tiene una virgenzota ahí en la sala de su casa y ya le dije que la quite. Bueno, no la quites, o sea, déjalo. Predícale el evangelio de Jesucristo. Tú no vas a poder derribar ese ídolo de ahí. Es el Espíritu Santo, el Santo Evangelio el que va a poder hacerlo. Por eso es necesario que veamos en la palabra de Dios, que Dios nos llene de su instrucción para que nosotros podamos hacerlo de la manera correcta. No es con un palo que vas a ir a tumbar esa estatua. Respeta a tu padre, es su casa. Predícale mejor el evangelio. Ahora, puede alguien decir, bueno, es que mi mamá o mi papá no me hablan desde que yo me volví cristiano. Bueno, también el Señor Jesús dijo y advirtió que el que no deje a padre y a madre por mí, no es digno de mí. Si tienes un padre de familia, es la única razón en la que tú te vuelves exento, en eso nada más. Si tu padre está en contra de que tú seas cristiano, déjalo ser. Ora por él nada más y que alguien más le predique el evangelio, que Dios envíe a alguien para que le predique el evangelio y un día se convierta. Pero si tu padre y tu madre han decidido a deshacerse de tu relación con ellos por causa de Cristo, bienaventurado eres. No es agradable, pero es la única razón. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará, recuérdalo muy bien. Gálatas 6:7 dice eso. Muchas veces queremos culpar a Dios de nuestras malas decisiones. Algunas veces decimos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y muchas veces nos amargamos contra Dios. Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchos de nosotros seguimos colectando el mal que hicimos en los años atrás. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es por el pecado. Es el pecado, hermanos, el que ha traído esta desgracia para nosotros. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De manera, hermanos, que debemos, jóvenes y hermanos adultos, debemos de estar conscientes de que el pecado ha sido la mayor tragedia para la humanidad. El pecado es de sobremanera pecaminoso y es un problema muy grande que nos ocasiona muchas dificultades y por eso tenemos muchas consecuencias hoy en día. Es el pecado. Hay pecado todavía en nuestros cuerpos. Tenemos una manera natural de pensar que es pecaminosa. Por eso es que necesitamos congregarnos, por eso necesitamos ver nuestras Biblias, por eso necesitamos ser obedientes a Dios. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús es la solución dada por Dios el Padre para que nosotros podamos ser librados de las consecuencias de nuestros pecados. Es Cristo Jesús, hermanos. Ahora, el que Cristo Jesús nos haya librado de las consecuencias del pecado no quiere decir que no vamos a seguir padeciendo. Porque como leímos, hermanos, y con esto quiero terminar, como leímos al inicio, Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no hemos de obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, ahora que estamos en Cristo, Dios, si somos necios, hijos necios con Él, no nos va a dejar así. La vara de la disciplina Dios la va a aplicar, porque dice que al que recibe como hijo, Dios lo azota. Dios no va a dejarnos, hermanos. ¿Te has preguntado por qué me pasa esto? Solo estaba pensando en este pecado y me cayó la vara de la reprensión. Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué algunos se amargan contra Dios diciendo: Señor, ¿por qué a mí? Algunos toman la disciplina de Dios como el aborrecimiento de Dios, pero al contrario, hermanos, es la muestra de su amor por nosotros. Somos sus hijos y Dios nos está disciplinando también porque por naturaleza nacimos ligados a la necedad. Y todo esto tiene el propósito para que participemos de su santidad. Así que, hermanos, consideremos bien cuáles son nuestros caminos. Nuestra responsabilidad como hijos, si tenemos a nuestros padres, niños, obedezcan a sus padres, que eso agrada a Dios. Si nosotros ya somos adultos y tenemos a nuestros hijos, como dijo nuestro hermano Luis la semana pasada, nuestra responsabilidad con nuestros hijos es disciplinarlos, es educarlos. Y muchas veces la educación va a venir a través de la disciplina por medio del castigo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos? Honrar a nuestros padres siempre y cuando se pueda. Ya aún nosotros siendo adultos, si ya no tenemos y hay alguna amargura de parte de nosotros hacia ellos, entonces debemos pedir perdón a Dios y perdonar. Dejar eso a un lado. Pero si no tenemos ninguno de esas todos nosotros tenemos un Padre Celestial al cual debemos honrar y obedecerles. Pónganse de pie, hermanos. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, quiero pedirte en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo corrija las palabras, Señor, que hemos escuchado y que las coloque correctamente en nuestra alma, nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que no nos podamos desviar ni a izquierda ni a derecha, Señor, ante la instrucción verbal a través de tu palabra, Señor, para que ninguno de nosotros tengamos que atravesar tu disciplina. Sabemos, Señor, de que tú a quien amas disciplinas. Y tú en tu sabiduría, Señor, sabes cómo disciplinarnos. Somos nosotros que no lo entendemos. Padre, bendice a los jóvenes que son miembros de esta iglesia. Entendemos que en la edad que se encuentran en este momento, son muy indiferentes a ti, Señor. Pero concédeles que tu Espíritu Santo entre en sus corazones y derribe toda rebeldía que hay dentro de ellos, Señor, y conviértelos a Cristo.
Que Cristo gobierne ahora sus mentes, sus corazones, sus deseos, para que nuestras jovencitas y nuestros jovencitos se aparten lo más pronto posible del pecado, antes de que sus corazones sean endurecidos por el deleite del pecado que ahora está libremente por todas partes en el mundo, Señor. Aparta a nuestros hijos de las drogas, de todos los peligros que la sociedad está trayendo hacia ellos, Señor, y que ellos se ven muy atraídos también, Señor. Quita las malas amistades que hay alrededor de ellos, que al contrario ellos puedan convertirlos a Cristo y no ellos convertirse al mundo. Ayúdanos a nosotros a ser padres sensatos, que estemos más ocupados en la educación de ellos, buscando en tu palabra tu sabio consejo, Señor, para que nosotros podamos transmitirlo a ellos. Y que si es necesario corregirlos con vara, Señor, lo hagamos de una manera sensata, no por ira, sino porque queremos el bienestar de ellos, Señor. Perdónanos porque hemos cometido muchos errores. Perdónanos porque no hemos sido atentos a tu palabra como deberíamos serlo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido necios contigo. Ayúdanos a ser sabios, a ser obedientes, a que nuestras vidas sean el reflejo de la vida de Cristo morando en nosotros, Señor, para que aquellos que no te conocen puedan venir, Señor, y ser afectados también por el testimonio nuestro. Síganos bendiciendo, Señor, con tu palabra, y que tu Espíritu Santo se vaya acomodando esas palabras en nuestros corazones, en nuestra mente, de manera que podamos ir poniendo por obra lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.